Nutrición con Mikey Diet, episodio 165. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos hoy a 18 de diciembre del 2019, hoy además grabándolo un poquito más tarde porque me he liado con otros temas y bueno, pues ya os daréis cuenta porque lo voy a tener que subir un poquito más tarde todo esto. Pero bueno, en el día de hoy, antes de empezar con lo que quería comentar, simplemente voy a avisar, aunque avisaré también el último día que grabe de estas navidades, el hecho de que no voy a grabar podcast diario todas las navidades. Vamos, que realmente me voy a tomar, digamos, esas pequeñas vacaciones de navidades para poder retomar con mucha más energía después de las navidades, pasar también parte de este tiempo con la familia, porque al final sí es cierto que como nutricionista autónomo voy a tener que estar trabajando durante las navidades porque voy a tener que estar pendiente, aunque por supuesto la carga de trabajo es mucho menor, pero sobre todo por quitarme también un poquito más de este tiempo extra que tengo que dedicar y dedicarlo pues a esas personas que tengo más cercanas, porque claro, al final todos queremos pasar tiempo con nuestras familias. Y bueno, aún no he decidido realmente cuándo va a ser el último podcast y cuándo voy a volver a subir los podcasts, pero bueno, yo os avisaré de todo, por eso no os preocupéis. Y ya vamos con el tema de hoy, que el tema de hoy es si tenemos que preocuparnos por las proteínas que tomamos. Porque al final, hablar sobre este tema puede abrir un montón de preguntas y también puede responder otras. Pero claro, realmente lo que quiero es un poco que nos paremos a pensar, incluso a lo mejor, no sé, genera un debate interior con nosotras y nosotros mismos el hablar sobre este tema. ¿Y por qué? Porque realmente es que el tema de las proteínas es tremendamente complicado y tenemos recomendaciones oficiales que han sido además mal entendidas y otras recomendaciones que van tomando cada vez más fuerza. Pero es que no solamente es ese tema, sino que existe el problema de que en cada persona las necesidades pueden variar y mucho. Y en una misma persona, en distintos momentos, hace que no tengamos muchas veces claro si deberíamos o no preocuparnos por ese consumo que hacemos. Así que realmente lo primero que creo que tendríamos que preguntarnos es si tomamos en general suficiente proteína. Aquí lo primero que he hecho es irme al estudio ANIBES, que si no lo conocéis realmente es un estudio que lo que observa son los hábitos alimenticios en la población española. Ojo, ahora mismo estamos hablando de población española. Aunque sí es cierto que podríamos hablar de esto en otros lugares del mundo, pero por supuesto el ANIBES es solo en población española y es al que me voy a referir ahora mismo. Resulta que en el estudio ANIBES se dice en el apartado acerca de las proteínas que su consumo es claramente superior a la ingesta recomendada. Y además también se observa que este consumo alto es en todos los rangos de edad, es decir, que no hay ningún rango de edad que parezca consumir por debajo de ella. Y claro, podríamos pensar que entonces, a nivel global, ese consumo de proteína es elevado, por lo que no sería preocupante que nos quedásemos por debajo. Además, como estamos hablando de un 17% de contribución en la ingesta diaria, tampoco digamos que sería preocupante por arriba, es decir, que aunque estemos consumiendo más, tampoco es una cantidad extremadamente elevada. Pero claro, aquí realmente lo que quiero meter es un tema que no suelo hacer esto, no suelo comentar este tipo de aspectos. A ver, sí lo suelo comentar, pero no lo suelo tener en cuenta como si fuesen dogma, ¿vale? Y es el hecho de mi experiencia profesional acerca de este tema. Porque, a ver,
Es verdad que la mayor parte de las personas que acuden a mí tienen una ingesta de proteína que es o suficiente o incluso elevada, y esto va conforme a lo que realmente dice el estudio Anibes. Pero ¿qué es lo que yo he observado a nivel personal, profesional, es decir, lo que he visto en ciertas personas? He notado el hecho de que algunas personas que han intentado oponerse a dieta o que siguen una alimentación muy saludable, vamos a ponerlo entre comillas, porque sí es verdad que cada uno puede considerar saludable muchas cosas, pero sí es verdad que esas personas que ya han mejorado su alimentación, en un porcentaje bastante elevado, no voy a decir todas, por supuesto no son todas, pero en un porcentaje bastante elevado, toman una cantidad muy baja de proteínas. Y ojo, que con cantidad muy baja me estoy refiriendo incluso por debajo de las recomendaciones oficiales, que ya de por sí pueden ser algo bajas. Con esto no estoy diciendo que esto sea ciencia, porque realmente mi experiencia profesional puede que esté sesgada por el tipo de personas que vienen. Pero sí que he observado eso, que gente que ha empezado a comer más saludablemente o que están muy a dieta desde hace mucho tiempo, consumen una cantidad bastante baja de proteína. Pero claro, ¿cuál es la recomendación real de proteína? A ver, se supone que las recomendaciones más oficiales serían de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. ¿Qué pasa? Que estas recomendaciones, como ya he comentado en otras ocasiones, son un mínimo o un aproximado, pero no es buena idea quedarse por debajo de estas recomendaciones. Estamos hablando de recomendaciones para población sedentaria. Entonces, realmente podríamos ahora empezar, y podría hacerlo sin ningún problema, a compartir muchos estudios que demuestran que ingestas superiores son beneficiosas. ¿Qué ocurre? Que también podría compartir un montón de estudios que no observan ninguna diferencia significativa incrementando por encima de estos 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Sí es verdad que podríamos ver que hay como una ligera tendencia o que realmente hay una evidencia algo más fuerte a favor de incrementar este consumo de proteína. Pero como os digo, podría defender tanto un lado como otro. Y de hecho, si empezáis a buscar, si leéis varios artículos y demás, vais a ver que realmente podéis encontrar gente que defiende una cosa y gente que defiende otra. Pero lo que yo creo que no es prácticamente discutible, a ver si se puede discutir, todo se puede discutir en esta vida, pero lo que hay bastante más evidencia es que ampliar ese rango o incluso decir que una ingesta proteica pueda ser de 1,2, 1,3 gramos de proteína por kilogramo de peso podría ser mucho más interesante por muchos aspectos. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si nos aproximamos a esta cifra, los que quedasen por debajo estarían en los mínimos marcados y los que queden algo por encima tampoco tendrían un consumo extremadamente exagerado ni que vaya a provocar un daño. Y ojo, estamos hablando de población general, luego hay diversas patologías en las que puede ser interesante una cosa, puede ser interesante otra. Pero claro, ¿tiene sentido aumentar la cantidad de proteína que estamos tomando? Porque como ya os he dicho, podríamos defender ambas posturas, ya que podemos sacar estudios en ambas direcciones. Pero en general sí que es fácil defender la postura de ese ligero incremento por encima de la recomendación mínima de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Y por qué? Porque realmente, si nos paramos a verlo, esta recomendación, como ya he dicho, es para personas sedentarias. Y en definitiva, una de las ideas cuando cambiamos nuestros hábitos e intentamos mejorar nuestra salud es realizar algún tipo de práctica deportiva, sea la que sea, pero algún tipo. Y claro, si realizamos algún tipo de práctica deportiva, estos requerimientos van a aumentar. Si encima estamos hablando de que estamos en dietas hipocalóricas, también van a aumentar. Y todo eso también deberíamos tenerlo en cuenta. Pero claro, aquí podríamos discutir muchísimas cosas sobre si es importante tener en cuenta las proteínas. Digo a nivel general, a nivel poblacional. Por supuesto, cuando vas a un nutricionista, el nutricionista va a tener en cuenta las proteínas. Pero yo me refiero más a nivel general en nuestro día a día. ¿Realmente es importante tenerlas en cuenta? ¿Es necesario discutirlo? Pero claro, tendríamos que hacernos otras preguntas. ¿Qué ocurre en ancianos? ¿Qué ocurre si trabajas en una oficina? ¿Qué ocurre si eres trabajador del campo, trabajador de la obra, un trabajo físico? ¿Qué pasa respecto a tu nivel de actividad física? ¿Qué tipo de actividad física haces? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué nivel de exigencia? Y también tendríamos que pararnos a pensar. ¿Es necesario que busquemos lo más óptimo?
Porque eso también es importante, el tema de optimizar. A veces sobreoptimizamos y no es necesario tanto optimizar en ciertas situaciones. Pero claro, a todo esto tendríamos que sumarle esa observación del estudio a nivel de que consumimos por encima y esa observación, por ejemplo, personal que os he comentado, que no se puede aplicar como ciencia, pero que sí es verdad que a lo mejor cuando seguimos una alimentación saludable y no tenemos en cuenta este aspecto, podemos quedarnos por debajo de las recomendaciones. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Realmente tenemos que tenerlas en cuenta? Pero no solo eso, voy a abrir aún más preguntas, porque realmente lo que quiero es esto, abrir preguntas y que os planteéis todas estas dudas. ¿Sirve de algo que yo ahora mismo, porque he hablado de gramo por kilogramo de peso de proteína, pero ¿sirve de algo que hagamos recomendaciones en base a esto? Porque entramos en otro problema, y es que para personas más enteradas en el mundo de la nutrición, yo les digo que tienen que incrementar a lo mejor su consumo, yo que sea, por ejemplo, 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso, y lo entenderán. Y de hecho, si yo digo también un 15% de contenido calórico en base a las proteínas, quizá esas personas más enteradas en este mundillo lo comprenderán. Y de hecho puede que sean incluso capaces de calcularlo. Pero claro, va a haber otro sector que crea que es capaz de calcularlo y que fallen estrepitosamente. Porque también hay muchas veces que hay gente que no tiene en cuenta que los alimentos vegetales, por muy poca proteína que tienen, y eso aumenta realmente la cantidad que estás tomando a diario, aunque su perfil aminoácidico no sea completo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al final, todo esto nos lleva también a plantearnos otra cosa, porque estamos hablando de gente que va a entender este concepto, que va a saber cómo medirlo, cómo calcularlo, o que al menos tiene una ligera idea de cómo hacerlo. Pero es que, ¿y esas personas que no saben calcularlo? Porque, vamos a ser sinceros, la mayor parte de las personas no sabrían calcularlo, ni sabrían ni siquiera por dónde empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que les tocaría acudir a un profesional que les ayude a hacerlo si les preocupa este tema. Pero claro, entonces, ¿qué recomendamos a nivel general? Porque no podemos recomendar a nivel general para toda la población que acuda a un nutricionista, me parecería algo completamente exagerado. Entonces, ¿qué recomendación hacemos a nivel general para que se entienda que hay que tomar un mínimo de proteína? Porque si la mayor parte de las personas no van a saber calcularlo, y en general sería absurdo pretender que la gente se ponga a calcularlo, ¿cómo podemos hacer una recomendación al respecto? Porque claro, aquí podríamos tender a decir que tanto en comida como en cena deberíamos meter alguna fuente proteica. Por ejemplo, si no tomas fuentes animales, pues que venga de alguna vegetal, como pueden ser legumbres, preparados a base de legumbres, como tofu, tempeh, soja texturizada, el seitán. Claro, si consumes alimentos de origen animal, entonces diríamos que en esa comida, en esa cena, pues aparezca una fuente proteica que puede ser alguna de las que acabamos de mencionar, o si no, algún tipo de carne, algún tipo de pescado, huevos, lácteos. Pero es que aquí, ¿qué pasa con la variabilidad individual? ¿Qué pasa si alguien cena muy poco? O no cena, o alguien come ligero porque realmente no tiene tiempo y luego cena más, o desayuna más, o hace solo una comida diaria, o hace dos más fuertes, o su comida principal es el desayuno, o reparte su comida en muchas ingestas. Claro, aquí podríamos decir, bueno, pues mira, en tus comidas principales que aparezca un alimento más proteico, pero es que hay gente que lo reparte mucho a lo largo del día, o hay gente que hace una sola comida, ¿en esa sola comida va a llegar a esas necesidades proteicas? ¿Realmente veis todas estas preguntas que estoy haciendo? ¿Veis el problema que estoy planteando? ¿Cómo realmente nos preocupamos por esto? Y aquí es donde podríamos llegar a pensar, ¿estoy tomando suficiente proteína? Porque realmente estoy tratando este tema de una forma muy concreta aposta. Estoy haciendo muchas preguntas y no estamos encontrando esa solución a todas esas preguntas porque quiero que lo que hagamos sea pararnos a pensar. Quiero que realmente nos demos cuenta de lo que está pasando por nuestra cabeza mientras tenemos en cuenta todos estos aspectos. Porque al final, realmente, como ya he dicho, probablemente por el consumo habitual que se hace no tengamos que preocuparnos para nada del tema de la proteína. Pero claro, he metido también entre medias esa experiencia personal en el que he observado ese consumo bajo en algunas personas, para pararnos a pensar si realmente estamos metiendo menos alimentos que, digamos, tengan esa proteína, que tengan ese origen más proteico, desde que comemos mejor.
Simplemente que nos lo paremos a pensar. No digo que lo calculéis, no. Simplemente quiero que os paréis a pensar si antes metíais alimentos proteicos que ahora habéis cambiado por ejemplo, verduras. Porque esto es bastante común. Por ejemplo, el tema de cenar solamente verduras, que eso es lo que más he visto. He visto mucho el tema de que la gente dice, bueno, pues entonces mira, voy a cenar muy ligero y voy a cenar solamente verduras. Pero claro, tenemos que pararnos a pensar, ¿habitualmente cenabas algo que tenía más cantidad de proteína? ¿Lo has compensado por otro lado? ¿Crees que puedes estar tomando muy poca cantidad por culpa de esa decisión, aunque sea una decisión saludable? Y ya os digo, no pretendo que calculemos lo que estamos comiendo. Realmente sí que es una herramienta que se puede utilizar en casos concretos durante un periodo de tiempo definido para intentar comprender mejor visualmente qué comemos y en qué cantidad, pero no es estrictamente necesario hacerlo sí o sí para todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que realmente creo que tiene que quedarnos claro? Es el hecho de que hay que empezar por la base. Si no has comenzado a mejorar tu alimentación, entonces no te preocupes por tu consumo de proteínas. Estoy casi convencido de que no es necesario, excepto que estés en una situación especial. ¿Qué ocurre? Si has mejorado tu alimentación y te preocupa estar tomando poca proteína, primero mira si has mejorado en algo. ¿Te encuentras mejor? ¿Has comenzado a hacer actividad física y notas que tu rendimiento aumenta? ¿Visualmente te ves mejor? ¿Tus análisis han mejorado? Si estas preguntas, alguna de ellas es positiva, lo más probable es que tampoco tengas que preocuparte por el contenido de proteína. Pero claro, si por el contrario no hay mejoras de ningún tipo, sabes 100% que has hecho un montón de cambios, puede que sea uno de esos factores que tienes que mirar. Y claro, si llegas a ese punto es donde tienes dos opciones. La primera, buscar información, entender los alimentos, buscar alguna base de datos de alimentos y ahí te toca trabajar, te toca entender, te toca gastar ese tiempo en hacer ese cálculo inicial para entender si ese problema puede ser debido a que has quitado mucha proteína de tu dieta y que era importante, interesante por el tema de mantener la masa muscular, por el tema de la saciedad. Realmente hay muchos temas por los que es importante, pero realmente tienes que ponerte a trabajar, tienes que ponerte a calcular, tienes que ponerte a entender y si partes de una base muy baja te va a costar un montón. Y es muy probable que falles a la hora de hacer los cálculos. Claro, la segunda opción en este caso es para no perder ese tiempo pagar ese dinero, digamos, porque al final no decimos lo del tiempo es dinero, pues al final es pagar a alguien para que lo haga por ti, en este caso pues a un nutricionista que haga ese trabajo por ti y que no solamente te explique si el problema está en la proteína, sino que te ayude a encontrar dónde está el problema por el que pese a que estás mejorando un montón de cosas, ni te encuentras mejor, ni te ves mejor, ni aumenta tu rendimiento, ni mejoran tus análisis. Algo tiene que estar fallando para que no estés consiguiendo nada si has hecho un montón de cambios ya. Pero claro, esto ya estamos, como veis, filtrando esas personas que realmente tendrían que preocuparse de que algo está fallando. Y no tiene por qué ser la proteína, pero a lo mejor sí. Entonces, al final, en resumen, por supuesto que hay recomendaciones oficiales. Por supuesto que hay recomendaciones que están basadas en ciencia. Por supuesto que hay variaciones individuales, sobre todo para buscar lo óptimo. Pero es que lo más probable es que no necesites tenerlo en cuenta ahora mismo. Simplemente fíjate en esos pequeños detalles que hemos comentado, fíjate en tu evolución, entiende tu alimentación y recuerda que no hace falta que optimices las cosas al máximo. No eres Usain Bolt, ni compites en ningún deporte, no necesitas buscar esa milésima de segundo extra. Realmente, vamos a sernos sinceros, la mayor parte de nosotras y la mayor parte de nosotros solo quiere encontrarse mejor física y mentalmente. Y algunas y algunos de los que os metéis más en serio en un deporte, porque esto también es bastante común, el hecho de, mira, yo empiezo a cambiar mi alimentación, no sé qué tal, me meto muy en serio en un deporte, empiezo a querer hacer pequeñas competiciones, aunque no sean a gran escala, pero es que probablemente tenéis muchísimo margen de mejora, sin necesidad de buscar el gramo extra, o la mejor repartición de macros. Y si lo necesitáis, entonces será momento de buscar ayuda o de intentar gastar ese tiempo en leer y en aprender. Y un detalle más, y es el hecho de que, claro, cuando lees, aprendes y aplicas algo sin esa experiencia previa, se falla. Y es normal, es igual que un recién titulado, va a fallar mucho más que alguien que se ha formado lo mismo o más y con más experiencia. Al final la experiencia es un grado, y de hecho, los mejores profesionales siempre van a ser aquellos que suman formación y experiencia. Y es algo lógico y es algo normal. Pero entonces,
Realmente, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que sí, es verdad que puede haber ciertas personas en ciertos momentos, o puede, eso que yo he observado, el hecho de que hay gente que se quita demasiado contenido proteico de la dieta. Pero, por otro lado, la mayor parte de las personas consumimos por encima de las necesidades. Por lo que realmente no hay que preocuparse por ello. Y tampoco hace falta optimizar al máximo porque, como he dicho, no somos Usain Bolt ni competimos a nivel extremo en ningún deporte. En ese sentido, no es necesario buscar el milímetro, no es necesario buscar ese extra cuando hay tanto margen de mejora por otros lados y cuando al final realmente existe ese punto en el que no necesitas mejorar más. Has llegado al punto en el que estás cómoda o cómodo con tu alimentación, que más o menos todo lo consumes en niveles adecuados y que en general con eso te vale. Entonces, no nos preocupemos por el tema de la proteína, a menos de que tengamos esos pequeños detalles que ya he hablado sobre ellos a lo largo de hoy. Y bueno, realmente nada más, quería hablar de este tema, me parecía un tema interesante, tanto por lo que he observado, por realmente el hecho de que hay gente que está muy preocupada por el consumo de proteína que hace. Y bueno, pues nada más, realmente para acabar, os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y que me sigáis, si me estáis escuchando por allí, en el canal de YouTube. Y por supuesto ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros y nos escuchamos mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!